Y un día leí a don Arturo Jauretche. ¿Y para quién, yo en este caso, los textos de Jauretche y la relación con él representaron una apertura, me partieron la cabeza, como se dice ahora? Jauretche es tal vez uno de los mayores escritores políticos de la literatura argentina. Lo cual no es poco, porque precisamente es una literatura en la cual lo que prevalece es la presencia de grandes escritores políticos. Basta pensar en Sarmiento, basta pensar en Hernández, para tener, digamos, una idea aproximada de la temperatura, de la altura de esa escritura política. Dentro de ese marco de grandes escritores políticos, Jauretche ocupa tal vez uno de los lugares más importantes de la escritura política de este siglo, fundamentalmente por un elemento que lo diferencia de otros grandes cultores de la prosa política. La capacidad notable, tal vez la capacidad, digamos, insuperable que tenía Jauretche para convertir a la escritura política en un instrumento de desmitificación. Pero la capacidad esa de romper budineras, romper esquemas anteriores, está muy basada en una gran capacidad de observación de lo concreto, de observación de lo cotidiano, de la observación de lo que pasa en la calle, de no dejarse tragar por las teorías, por las grandes teorías. Nunca es totalmente, como en el caso de los revisionistas, como en el caso de los escritores, digamos, que abordan temas de historia, una escritura unilateral, digamos, una escritura volcada solamente hacia un costado. Aunque él también tenía su gran teoría, porque cuando él contaba una anécdota cotidiana, llevaba agua a su molino también, ¿no? O sea, ¿no? Lo que me asombraba, lo que aún me asombra, era la capacidad de sacar de la coyuntura, de la cosa pequeña, cotidiana, una interpretación que hacía a su preocupación de siempre, ¿no? Que era el argentino, ¿no? Que era la Argentina. Jauretche emplea un arma que es un arma deleteria, digamos, no para ese pensamiento, sino para las falacias que tenía, digamos, que encerraba ese pensamiento, que era el enfrentar los hechos con el único auxilio de un buen razonamiento. Jauretche, creo yo, que nos demostraba que el pensamiento podía ser profundo, pero también podía estar lleno de sentido común, de que la identidad nacional no era un jarabe de mal gusto, sino que podía ser explicada desde el sentido común. Lo cual también oculta una suerte de trampa, porque algunos críticos del pensamiento, digamos, de la epistemología de Jauretche, decían que Jauretche era básicamente un cultor del sentido común, digamos, dándole a esto de sentido común una connotación peyorativa. Ahí estamos ante un problema estético, y no hay que desdeñarlo. Jauretche tenía una prosa con mucho relieve. Yo llegué a sospechar que Jauretche dictaba. Y empezó a escribir. A escribir no, dictaba él. Una secretaria en la mañana que dictaba. A mí siempre me pareció que dictaba Jauretche, porque tiene su prosa unas desprolijidades propias del que no corrige demasiado, el que no elabora con muchos borradores, pero también tiene el relieve de la conversación. Hay también un decir criollo propio de la pampa húmeda, con ese lenguaje llano, ese lenguaje sencillo, ese lenguaje popular, yo diría gauchesco, como también hubo pensadores en la historia argentina. Yo estoy recordando así de golpe un Mansilla o un Pairó, que en alguna medida él es continuador de todo ese lenguaje argentino que lo había habido, y de Martín Fierro. Jauretche sí, efectivamente, no podía ser de otro modo. Era el enfoque estilístico, sí, muy argentino, digamos, y sin que establecer una relación particular, pero Lugones peleaba del mismo modo. Martín Estrada peleaba del mismo modo, es decir, y mucha otra gente. Lisandro de la Torre peleaba del mismo modo. Pero, reitero, lo más original de él es su estilo. Hay un estilo Jauretche sin duda. A partir de, además de un recurso dialéctico que es novedoso en comparación, digamos, con otras escrituras, que es el desmitificar
no con una torre de palabras, sino en realidad con un lenguaje llano, directo, accesible, un lenguaje que va al punto, lo que Jauretche llamaba esas anécdotas de Mirón, con las que de algún modo construía su prosa. Y esas anécdotas de Mirón, de Jauretche, esa apelación, digamos, a la paremiología, a los refranes, a la experiencia cotidiana, digamos, a la observación de todo un anecdotario popular, un anecdotario, en la mayoría de los casos, de origen rural. Rivadavia no fue el único que se adelantó a su tiempo. El viejo Cantalupi, chacarero de mis pagos, la pegó en una cosecha allá por los años 20. En esa época, los almacenes de ramos generales bancaban a los chacareros a cambio de reservarse el acopio de la producción, con lo que saldaban sus créditos contra estos. Cuando quedaba algún margen para la chacra, se apuraban a encajarle novedades para que empezase endeudado el nuevo año. Así fue como le vendieron al viejo Cantalupi la primera heladera eléctrica que llegó al pueblo. Contando con esta, el viejo Cantalupi retardó hasta principios del verano la matanza de sus 2 chanchos anuales, pues contaba con la refrigeración para mantener frescas sus morcillas, famosas morcillas, a la vasca, piamontesa, dulces, saladas, picantes, con arroz, con pasas y demás variantes. Invitó a sus amigos del pueblo a la tradicional morcillada. Y aquí vino el drama. Pues al abrir la heladera, descubrió que todo estaba podrido. Tampoco Cantalupi como Rivadavia habían leído su toqueville, es decir, el prospecto en inglés que acompañaba a la heladera que era importada. Así ignoraba que la heladera eléctrica funcionaba con electricidad, cosa que lógicamente faltaba en la chacra. La heladera y las morcillas podridas de Cantalupi dieron tema para todo el año. Los chiquilines, cuando el viejo entraba al pueblo en su Ford de bigotes, le gritaban: Cantalupi, está calda la heladera. Lo cargaban en todas partes, y más en la casa de ramos generales que le había vendido el aparato. Hasta que un día el viejo metió la heladera en su Ford de bigotes, la bajó en la puerta del almacén y la hizo chatarra con un martillo pilón de la herrería de al lado. Pero nadie dijo en el pueblo que el viejo Cantalupi era el hombre que se había adelantado a su tiempo. En todas las escuelas, cuando una maestra pregunta ¿quién fue el hombre que se adelantó a su tiempo?, todos los niños contestan: Rivadavia. En mi pueblo no lo preguntan, pues puede haber algún niño malo, revisionista, que diga Cantalupi, señorita. Todo eso no era nada más ni nada menos que la puesta en un lenguaje comunicacionalmente accesible del método de la ciencia. Había una especie de vocación de claridad en la voz de Jauretche, y esta claridad tomaba 2 direcciones. Una, la dirección de la didáctica, digamos, y otra, la del humor. Esto ha generado un serio problema en la lectura de él. Esto son direcciones, la didáctica y el humor, que no son antagónicas, pero que sí fueron tomadas como tales. Y él mismo es quien dice aquello de que el prestigio se funda en una serie de malentendidos. Yo creo que el desprestigio también se funda en una serie de malentendidos, el primero de los cuales sería este. Y cuando hablo de desprestigio, en el caso de Jauretche y en el caso de mi generación, tengo 36 años, puesto que nací en el 58, digo desprestigio en una de sus formas más crueles, que es la del olvido.